Bueno, hay que primero decir que es un libro sobre cine y filosofía. Es un comentario que yo hice a Deleuze. Él escribió, el filósofo francés Gilles Deleuze escribió dos grandes libros, textos sobre cine, que hasta ahora ningún filósofo había escrito. Cine, imagen, movimiento, imagen, tiempo, que realmente causó un gran impacto. Fue, por primera vez se podía interrogar el cine, pero no desde el punto de vista sociológico ni cómo el cine había impactado en la humanidad, sino más bien desde el punto de vista de qué son las imágenes. O sea, las imágenes están más acá de la humanidad, son mucho más que la humanidad, ¿ya? Son en la base misma, ¿ya? Lo que dice Deleuze, apoyándose en este gran filósofo Bergson, yes, eh, que en realidad toda nuestra existencia se ve a la luz. O sea, la luz es lo que nos llega a nosotros desde el exterior y hace posible que estos cuerpos opacos que somos nosotros aparezcamos por el reflejo que tiene la luz. Pero más aún dice que nosotros mismos somos luz. O sea que somos parte de ciertos pedazos del cosmos que han llegado hasta acá y que nos han constituido como seres humanos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la luz y la imagen son muy antiguos, son ancestrales, son antes que cualquier idea de humanidad que pueda darse. Entonces, esto es como lo mismo que pasaba cuando decíamos que el Sol giraba en torno a la Tierra. En realidad nosotros giramos en torno a la imagen, ¿no? Esa es la verdad profunda que nos revela Deleuze, ¿no? Entonces, por tanto, hay que reflexionar qué tipo de imágenes son. Y le hace una categorización bastante amplia. Dice que hay imágenes percepción, que es la imagen que estamos viviendo ahora nosotros acá, estamos percibiéndonos, ¿ya? Que está la imagen reflexión, que sería como la imagen intermedia en la cual nos detenemos para poder pasar a la acción, que es la tercera imagen, que es la imagen más conocida que está relacionada con el movimiento. O sea, la imagen acción es movimiento, el movimiento imagen acción. Entonces, desde ese punto de vista, él dice, bueno, por lo tanto tenemos tres grandes formas de imagen, ¿ya? Una de las cuales, la más conocida es la percepción, en la que más ha avanzado también, porque la percepción humana ha ido avanzando paulatinamente, cada vez percibimos más cosas, por la ciencia, por la tecnología, ¿ya? Pero que la imagen acción es también la imagen que nos permite construir la civilización, ¿ya? Sin acción, sin movimiento, por lo tanto, no podríamos tener acción. Y esto pone en cuestión no solamente el movimiento, sino también pone en cuestión el tiempo. Dice, bueno, hasta ahora nosotros habíamos pensado que el tiempo era algo que está subordinado a la acción, subordinado al espacio. Y sucede que es todo lo contrario. El tiempo es algo que sucede porque de repente empieza a pasar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vemos el cubismo, el cubismo que vimos en el Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué se dice que allí hay tiempo? Se dice que hay tiempo porque para poder percibir a una persona de tres lugares o cuatro lugares diferentes, se necesita tiempo, ¿ya? Entonces, al colocar todas esas partes de tiempo por separadas juntas en un solo, estamos en el fondo inscribiendo el tiempo en la pintura, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo tiene esa característica, tiene el tiempo de que, porque las cosas ocurren, porque hay movimiento, hay tiempo, ¿ya? O sea, el tiempo sería una consecuencia, digamos, de esa acción, pero no está supeditado al espacio, no es una cuestión espacial, es algo que tiene otro carácter. Y esto tiene mucha influencia en el cine, porque el cine finalmente, y eso todos lo sabemos, imagen en movimiento, ¿ya? O sea, lo que intenta hacer el cubismo lo hace el cine perfectamente, ¿ya? Con un movimiento a cámara, ¿te das cuenta? Con algo que, digamos, que está, digamos, un desplazamiento que tiene la cámara, ya está inscribiendo el tiempo en la imagen. Por eso que se habla de imagen-tiempo, porque es el tiempo inscrito en la imagen, ¿ya? Lo que pasa es que, por lo tanto, lo que hace Deleuze es la separación entre
imagen, movimiento, imagen, tiempo, porque dice, bueno, en un primer momento el cine estuvo mucho más fijado en movimiento, a las acciones, ¿ya? Eh, y esto venía por la vía del relato, o sea, se relataba, se narraba, se contaba en historia, entonces allí el espacio era fundamental, ¿ya? Y parecía que el tiempo estaba supeditado a eso. Pero el momento en que esto se rompe, ya a la altura, después de la Segunda Guerra Mundial, en que ya no se relata, no se cuenta historia, entonces el tiempo se independiza. Podemos ver películas en las cuales no hay relato, no hay una línea conductora, ¿ya? Y no hay la línea conductora, nos enfrentamos derechamente a la imagen. Y enfrentando derechamente a la imagen, nos estamos enfrentando derechamente al tiempo. Estamos saltando el tiempo, por decirlo así, sin recurrir al relato, ¿ya? Y eso eso es parte del cine moderno, cine contemporáneo, que es más difícil porque toda nuestra cultura está basada en que el cine es una historia. Pagamos un ticket para ver una película, para que nos cuenten una historia. Cuando eso no sucede, nos sentimos un poco estafados, decimos, bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso quiere decir que el tiempo no es fácil de captar, ¿no? El tiempo es algo que tiene que, de alguna manera, uno predisponerse a experimentar el tiempo. Es decir, lo que a mí me pasó una vez, y se los cuento así, fui invitado a un festival en Valdivia donde pasaban una obra que era de avanzada. ¿Y en qué consistía esta obra avanzada? Que uno llegaba al cine y había una cámara que iba recorriendo una gran usina en Estados Unidos, porque era una película norteamericana. Entonces la cámara iba haciendo un lento travel hacia adelante, ¿ah? Un dolly, podríamos decir, que va lentamente hacia adelante, y esto durante una hora. Entonces lo que pasó fue que ya a los 10 minutos la gente dijo, bueno, es lo mismo, así que se fueron. Después otros dijeron, ya, llevamos 20 minutos, vamos a salir a fumar un cigarrillo y vamos a volver. Volvían y seguía lo mismo. Y yo hice toda la experiencia de no salir del cine. Y dije, esto lo hace entero. Entonces estuve una hora y viendo que no pasaba nada. No pasaba nada. Y cuando salí, no quería salir, porque ya había entrado en el tiempo. De alguna manera, el tiempo me capturó. Por primera vez sentía, me capturaba el tiempo en su plena pureza, ¿ya? Y entonces al salir dije, oh, claro, y cuando se prendieron las luces, era el único que estaba en la sala, ¿ya? Pero había hecho la experiencia que para mí fue maravillosa, de sentir que el tiempo tiene existencia. El tiempo tiene existencia en la medida que nosotros podamos contemplarlo. Por ejemplo, cuando estamos descansando tranquilamente, mirando puesta de sol, ahí estamos sintiendo el tiempo. El tiempo se nos está apareciendo como tal. Y esto tiene importancia porque eh, como somos hijos de la luz y también somos del movimiento y del tiempo, bueno, cada cosa debe ser captada como tal. Y ahora, en esta sociedad moderna que no tenemos tiempo, es lo peor que nos puede pasar. No tenemos tiempo, por lo tanto, no podemos captar eso que es el tiempo, ¿ya? Bueno, todo esto es lo que trata de alguna manera Gilles Deleuze, ¿ah? A partir de Henri Bergson, que es su maestro en el pensar, y que a mí me pareció maravilloso. Dije, de esto yo voy a tratar de ver, digamos, yo hice una maestría de filosofía y lo hice sobre este tema. Y dije, bueno, esto debe ser, qué sé yo, y, y es como un punto de partida que para mí siempre me sigue. De hecho, cuando hablé de la imagen pulsión, estaba pensando en Deleuze, ¿ya? Es como mi maestro pensar, y que puede explicarme perfectamente el cine. Yo a partir de ahí yo puedo entender el cine de otra manera, de una manera, digamos, más interna, fuera del espectáculo, ¿no? Que yo entiendo que tiene que haber espectáculo, si no, el cine no sería una industria. Pero también hay una parte que es importante de captar que tiene que ver con la esencia misma de la naturaleza, ¿ah? Eso de que no tenemos tiempo, hay que hacerse el tiempo. Y el cine es una buena manera de hacerse el tiempo, porque tú vas 2 horas, te desconectas, apagas el celular y nadie te molesta y tienes el tiempo para ti, el tiempo tuyo, te lo estás recuperando cada vez que vas a una sala de cine. Ojalá no se acaben nunca salas de cine, porque son como una sala de descompresión necesaria para poder vivir, para poder entender la circunstancia de la vida, ¿no?
Bueno, el montaje comenzó en el cine como una manera de poder captar todos los espacios, de captar toda o sea, de captar lo que la percepción estaba limitando, ¿ya? Entonces había que ir a captar espacios eh, externos a lo que estábamos viendo, ¿ya? De alguna manera ensanchar, por lo tanto, la percepción. Y fue buena. Digamos, en un comienzo el desarrollo del montaje significó el gran avance del cine. De alguna manera fue lo que consolidó el cine junto con el close-up, lo consolidó como arte, como una posibilidad real de hacer arte. Antes montaje, antes close-up, no había esa posibilidad, porque ninguna de esas dos cosas lo había dado, por ejemplo, la pintura. ¿Mm? Pero sí lo estaba dando el cine. Pero ¿qué pasó? Que finalmente se demostró que el montaje era un tiempo indirecto, ¿ya? O sea, el montaje era capaz de producir tiempo, lo que se llama el tiempo cinematográfico, pero no era el tiempo real. O sea, algo había muerto con el montaje, el tiempo real había desaparecido, ¿ya? Y había sido reemplazado, por lo tanto, por este montaje que es el que suma diversos tiempos, diversos pedazos de tiempo, los suma y le da un carácter más orgánico, ¿ya? Pero finalmente vivimos un tiempo indirecto, ¿ya? No nos da la posibilidad de... Yo me acuerdo siempre, Raúl Ruiz nos contaba una cosa, decía, mira para afuera, me decía, ¿qué estás viendo? Entonces uno miraba para afuera, Raúl Ruiz es un cineasta chileno, que yo lo amo mucho, porque también es mi maestro. Bueno, entonces decía, tú miras para afuera de la ventana, ¿qué estás viendo? Bueno, gente pasando, ¿cierto? Ya. ¿Qué es el cine? Te corta eso, dice, ya, la gente pasa hasta ahí, corte, ya, pero la gente sigue pasando, dice, sigue pasando, ¿ya? Entonces, lo que hace el montaje, de alguna manera, es cortar el tiempo real, o sea, impedir que el tiempo transcurra como transcurre en la vida común y corriente. Eso es bueno y malo, ¿ya? Es bueno porque eso te permite, por lo tanto, contar una historia que ha durado un año, contarlo en 2 horas. Eso es fabuloso, ¿no? Esa capacidad de síntesis del cine siempre hay que agradecerlo, porque de esa manera nosotros hemos podido conocer muchas cosas del cine que no hubiéramos podido conocer nunca en la vida, porque no nos da el tiempo, es decir, de nuevo siempre el mismo tema, no nos da el tiempo para conocer todo. Bueno, el montaje sí que lo permite, ¿ya? En el cine, porque en la vida no podemos hacer montaje. Nos tenemos que vivir minuto a minuto. Pero en el cine sí es posible, y el cine lo permite, y lo desarrolla muy bien y todo. Esa es la parte buena. La parte que no es tan buena es que impide el desarrollo en tiempo real, ¿ah? O sea, tener la experiencia de que ver las cosas como transcurren, ver el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo que es tan importante de percibir para ser humano, para no perdernos en el fárrago de cosas que vivimos todos los días, ¿no? Tener un poco de tiempo también. Entonces, por supuesto que en una reacción a esto, y ya después también de la Segunda Guerra Mundial, empieza a experimentarse con el tiempo sin montaje, ¿ya? Que ya por los años 60 ya aparecen muchos realizadores de la Nouvelle Vague, ¿ah? O también húngaros, ¿ah? En todas partes, también, hasta en Chile hubo, en el Chacal de Nuevo del Toro, que es del año 67, un célebre panorámica de 360 grados, ¿ya? Que constituyó como la primera plano secuencia que se hacía en el cine chileno, ¿ya? Y notable porque, bueno, la situación lo ameritaba. Entonces, de a poco se fue introduciendo el plano secuencia, como también se le llama, a esto de hacer que el tiempo transcurra, ¿ya? De hecho, yo cuando estudié cine era como la gran rebelión, no hacer montaje y hacer plano secuencia, ¿ya? Y vivimos ese tiempo de que eso era importante. Bueno, como todas las cosas, tampoco hoy día hay tanta pasión por el plano secuencia, es como ya está totalmente adquirido, ¿ya? Pero todavía sigue siendo el tiempo un tema. Todavía se está pensando, bueno, ¿cómo podemos vivir el tiempo? ¿Cómo podemos experimentarlo?
cómo podemos tener también un poco más de ocio, ¿ya? Y no estar siempre en el tema del trabajo que nos quita todo el tiempo, ¿no? Y en eso el cine yo creo que ha sido un aporte, tanto con el montaje, como tú me preguntabas, como por el plano de secuencia y el transcurso del tiempo, que son las nuevas incorporaciones, que nos permiten tener otra sensación de las cosas. Pensando en Hitchcock, como tú lo dices, yo creo que él es un gran amante de la elipsis, ¿no? Y es no solamente un gran maestro de la elipsis, o sea, es maestro. O sea, ¿ah? Por ejemplo, en Vértigo hay un famoso elipsis cuando la chica que está siendo vigilada por este policía que ha sido contratado para vigilarla, se tira al agua ahí en el puente ese famoso, ¿no? En San Francisco. ¿Ah? Y, y él, que es vigilante, corre a socorrerla, a sacarlo del mar y llevarlo a la casa, ¿no? Y ahí en la casa, corte, elipsis. Y al día siguiente la chica está desnuda durmiendo en la cama. Entonces todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué pasó acá? No nos contaron esa parte. Queríamos saber si él lo desvistió o no lo desvistió, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, ese tipo de elipsis es propia de este hombre genial que es Hitchcock. ¿Ah? Hace una elipsis que te plantean preguntas. ¿Cómo pasas de un tiempo a otro? ¿Qué pasó en entretiempo? ¿Ah? Entonces, nos ha privado de una información particular, importante, ¿ya? Que hace más interesante la película. O sea, eso de estar expectando algo, de estar esperando algo, ¿ya? Y de que de alguna manera nos trampean, nos quitan algo, eso hace más interesante una película. Entonces, yo pienso que sí, que es otra forma de administrar el tiempo, la elipsis, que no es cosa de pasar de una escena a la otra, sino que entre medio hay que elaborar algunas cosas que sean importantes, ¿ah? Como para poder nosotros seguir eso adelante, ¿no? También Tarantino hace también, elipsis que son muy interesantes, o sea, que nos permite, en Pulp Fiction, ¿no? Que nos permite decir, bueno, ¿cuándo pasó esto? No nos contaron esta parte, y esto es importante. ¿Ah? Entonces, también se puede jugar con eso, ¿te das cuenta? Se puede jugar con el tiempo y hacerlo parte del espectáculo. En este caso, como tú lo dices muy bien, el tiempo como espectáculo. ¿Ah? Y que puede ser la elipsis, que puede ser la elipsis una bastante figura, digamos, que nos permite eso. Claro, porque ese es el gran espectáculo. 2001, yo creo, una de las grandes películas de todos los tiempos. Kubrick ahí hace una película que hasta hoy día sigue vigente, ¿no? Y lo hace con tantos medios que todavía sigue siendo una tecnología de punta, todavía, ¿no? Y ese elipsis, que es el paso del tiempo desde la prehistoria, de cuando los homónigos, que todavía no eran hombres, peleaban con huesos, ¿ya? Y el que tenía el hueso más duro ganaba, derrotaba a los otros, ¿no? Se hacía de la victoria. Y ese corte fenomenal que hace Kubrick, que pasa del hueso que tira el que ganó hacia el cielo y corta con el vehículo espacial que va camino a su misión, ¿ya? ¿Ah? Y todo esto con un vals, ¿no? Es genial. Ahí son miles y miles de años que pasan, digamos, es toda la humanidad que está concentrada en ese elipsis, ¿ya? Y por lo tanto, claro, es trascendental, o sea, algo que al mismo tiempo es genial. O sea, creo que una de la elipsis no solamente más emblemática, sino una película metafísica. Yo siempre he pensado que 2001 es una película metafísica y que su gran tema es el tiempo. ¿Ah? Porque claro, ¿cómo haces estas misiones espaciales si no usas el tiempo? ¿Ya? ¿Ah? Si no vas contra la barrera del tiempo, te estás tratando de salir de eso, ¿no? Y al final, por eso, esa cosa extraña que nadie entiende el final de esa película, en el cual se ven como seres que están, digamos, que uno no sabe exactamente qué situación es y por qué termina de esa manera, ¿no? Pero yo creo que ese término, ese epílogo, tiene mucho que ver con que esta era una película del tiempo.
sobre el tiempo, lo que él había planteado. No, los efectos visuales a mí me gustan mucho porque creo que es una forma de vivencia que nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, usando al principio que son los dibujos animados, Disney fundamentalmente, es muy interesante cómo utilizó los efectos visuales en esas películas, que hicieron que ya en los años 30 tuviéramos nosotros una experiencia de percepción, que no es la percepción normal, ¿no? Que está mucho más adelantada, ¿no? Y que, claro, entra a un terreno casi onírico, entra a un terreno en el cual nosotros pareciéramos que estuviéramos soñando, porque esa falta de conexión entre los movimientos, que es un poco los efectos visuales, es propio de lo onírico, ¿no? Que uno salte una cosa a la otra y de repente está abrazando a alguien y termina abrazando a otra persona. Y uno dice, ¿cuándo pasó eso? ¿En qué momento se produjo el cambio? Bueno, eso es onírico. Entonces, evidentemente que los efectos visuales han ido caminando hacia allá. Y a mí no me interesa tanto lo espectacular de los efectos visuales, ¿no? Sino que los efectos visuales vengan a llenar lo que la percepción normal no puede llenar, ¿ya? Que, por ejemplo, ¿qué te digo? Que se hunda el Titanic, ¿no? Claro, no hay que tomar un Titanic y lo voy a hundir. Me parece legítimo que tú uses un efecto visual para poder conseguir eso, ¿no? Eso yo lo acepto y lo entiendo y me gusta también. Creo que es una proyección, digamos, de la percepción que es necesaria. Y que no se puede hacer de otra manera que con efectos visuales. Pero los otros efectos visuales que ya se vuelven pura espectacularidad, donde tú en realidad no ves nada, donde la percepción llega a su mínimo, donde es imposible captar las cosas. De repente, claro, puede ser interesante, pero un poco marea un poco, ¿no? A mí me gusta la tercera dimensión. Por ejemplo, fui a ver una película de Tintín, de este famoso cómics belga, donde las cosas pasaban por el lado de uno. O sea, alguien digamos, un personaje tiraba algo y uno tenía que hacerse el lado porque pasaba por el lado. Eso lo encontré genial. Dije, esto es hacer participar al público, ¿ya? En la manera como está planteado el 3D, que en realidad todos sabemos es una percepción virtual, ¿ya? Pero esa virtualidad que de alguna manera te hace entrar a la pantalla, eso lo encuentro sí, indicado favorable y me gusta mucho. Creo que eh, es la percepción que te engloba. Es algo que puede tener mucho futuro y que puede ser muy interesante, donde tú vas a poder vivir experiencias que, claro, virtuales, ¿no? Pero experiencias finalmente. O sea, de alguna manera vas a tener algún tipo de experiencia que se va a incorporar a ti, ¿ya? Entonces, claro, es una prolongación de esta serie de experiencias nuevas que trajo el cine también, ¿no? O sea, que trajo la imagen del cine, ¿no? Y que todavía nos queda mucho por ver. Porque finalmente, si vemos, la imagen es impenetrable, es inabarcable. Siempre la imagen va a estar más allá. Entonces, por lo tanto, vamos a tener siempre posibilidades de avanzar más hacia imágenes más virtuales, ¿ya? Porque eso es el carácter de la imagen, que es inabarcable, ¿ya? Y si no lo fuera, estaríamos mal. Si la imagen, si no era algo inabarcable, estaríamos mal. Como Dios, ¿cierto? Dios es lo inabarcable. La imagen también es inabarcable. Entonces, eso es lo que nos permite tener algo sin techo. Nos permite seguir avanzando por todas partes. Y eso creo que es muy rescatable y muy bueno para la humanidad, finalmente. Es interesante lo que te planteas, ¿ah? Estamos volviendo a Edison, ¿ah? A la maquinita de Edison, que tú colocabas un níquel y veías tú el cine. ¿Y qué fue lo que, digamos, logró desplazar Lumière, ¿no? O sea, Lumière terminó, arrasó con Edison, increíble, ¿no? Y llevó todo esto a una pantalla y una experiencia colectiva, ¿ya?
Yo creo que la experiencia colectiva que ha significado por tantos años, más de 100 años, ir a un cine, ¿cierto? Y ver una película con mucha más gente y en pantalla grande, ¿no? Puede ser que esté acabando con esto, puede ser que esté terminando con estas experiencias que son más individuales, ¿ya? También Internet es individual, ¿ya? Y como tú señalabas, esto va por la línea del juego, ¿ah? Que el juego tú no puedes jugar en una pantalla, tienes que jugarlo ya en forma personal, con un aparato personal. El juego siempre ha sido, como el ajedrez, por ejemplo, ha sido algo individual, ¿no? Tal vez estemos caminando hacia allá, hacia tener experiencia, digamos, lúdica en forma individual, personal, ¿ya? Y que estas experiencias más colectivas estén siendo desplazadas del concierto universal, ¿no? No sé qué será mejor, ¿no? Pero sí sé que, como decía Bauman, estamos viviendo una sociedad que es fragmentada, ¿ya? La sociedad fragmentada o sociedad líquida, como él llama, es una sociedad que no permite pantallas, ¿ah? Al contrario, la sociedad actual nos impulsa a traspasar las pantallas, porque es líquida, ¿no? Y nosotros todos estamos caminando hacia una fragmentación, lo cual hace que toda sociedad esté fragmentada, ya no haya un partido, sino que hayan 100 partidos. Se va fragmentando tanto la experiencia política como la experiencia educativa, todo tipo de experiencias se ha ido fragmentando. Es muy difícil hoy día congregarse, tener agrupaciones, ver cosas en común, tener iniciativas colectivas. Cada vez más complicado, ¿ya? En cambio, lo que va ganando el terreno es la iniciativa particular. Y a propósito de eso, quería señalarte una cosa. Los cines hoy día están registrando esa experiencia, ¿ya? Los cines hoy día están registrando esa experiencia porque estamos viendo películas, y yo conozco en el Cono Sur, pero creo que en México también hay, de gente que se siente en la indefección ciudadana. O sea, siente que nadie lo defiende, ¿ya? Que las autoridades han declinado a defenderlos y que, por ejemplo, a ti te pasan un parte, parte se llama cuando pasan en la vía pública un auto mal estacionado, ¿no? ¿Ya? Multa. Multa, te pasan una multa y tú encuentras que es injusto porque el lechero que decía que no podía estacionar estaba tapado. Entonces tú dices, bueno, tengo que reclamar. ¿A dónde voy a reclamar? Porque está tapado. Yo me estacioné de buena, digamos, buena montada ahí. Entonces, como nadie te escucha, entonces este personaje toma por sus propios medios la justicia, ¿ah? Y va hacia el lugar donde tiene que ir a reclamar y rompe todo, qué sé yo, y destroza la oficina diciendo, bueno, aquí nadie más. Y lo toman, por lo tanto, detenido por haber provocado estas. Pero bueno, ese es el principio de la historia de- de esta película argentina que señala, digamos, un paso en el cine que está captando justamente esta situación, ¿ah? También de los ciudadanos que ya no se sienten ciudadanos, se sienten en una indefección frente al Estado que no es capaz de protegerlo, ¿ah? Claro, y todo eso es como inquietante. Uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con el hecho de que tengamos que nosotros mismos tomar la iniciativa para poder solucionar nuestros problemas, nuestros propios problemas, ¿ya? Entonces, eso también, como que, bueno, lo digo porque es como parte de la sociedad líquida, pero también lo virtual está dentro de la sociedad líquida. Entonces, también hay de alguna manera una confluencia, ¿ah? De situaciones, ¿ya? Y también significa que hay ciertos cines que ya, el cine de la emancipación que había en América Latina, es un cine que ya no existe, ya está obsoleto, ¿ya? Ya no se habla de las grandes emancipaciones, ¿ah? En nuestros países, ¿ya? Fue un tema, ¿no? En 60 fue un tema, ¿no? ¿Ah? Como también ha sido un tema la violencia, ¿no? ¿Ya? Y ahora creo que estamos en ese tema, estamos en el tema de la indefección, ¿ya? Porque nos está llegando muy cerca, digamos, ese tema. Eh,
tal vez de México también podríamos hablar, pero no da el tiempo, pero creo que así es. Digámoslo, el cine es hijo de su época, del siglo XX, donde la acción estaba en otra parte. La acción estaba en la acción política, ¿no? Y las masas, por ejemplo, ¿ah? Que habla Ortega y Gasset, son exactamente eso, son, digamos, una sensibilidad distinta, colectiva, por el cual pasó la humanidad, ¿no? Pero hoy día, ya eso que estaba asociado al cine ya no es posible. Por eso que el cine también tiene que ir evolucionando y yo creo que lo que tú señalas va en esa línea, ¿no? De alguna manera de poder participar y poder eh, o sea, tener es un juego en el fondo, ¿no? Tener esa capacidad lúdica de poder definirse por una cosa o la otra, ¿no? Rancière es un filósofo moderno, un contemporáneo más bien, eh, que ha tomado, digamos, él parte de las ciencias sociales, su experiencia filosófica, ¿no? Está muy cerca de todas esas políticas que surgieron en los años 60 en Francia por el nuevo socialismo, ¿ya? Formas nuevas de hacer socialismo, ¿no? Y de ahí nace su reflexión, digamos, por, eh, por lo que llama la emancipación, que es una forma de entender la realidad, ¿ya? Emancipación que tiene que ser más bien de carácter individual, ¿ya? No es la emancipación que hemos conocido, que era la colectiva, ¿ya? Y que, por lo tanto, es lo que plantea es eso, o sea, cómo el ser humano puede tomar en sus propias manos, digamos, cierto tipo de desarrollo personal, ¿ya? Entonces, eh, pero a mí más que esa que es como su primera época, me interesa lo que él habla del cine, ¿ya? Porque tiene una visión personal de, de cómo el cine también es capaz eh, de entregar cierto tipo de información, cierto tipo de cosas, ¿ya? Que nos permite realmente ver al otro lado de lo que el cine nos está ofreciendo, especialmente los documentales. Entonces, eso es interesante como él lo puede plantear, una reflexión que ya es diferente de lo que plantean otros filósofos como Badiou, como el mismo Deleuze, ¿ah? Que eran más enfocados en la metafísica, había algo metafísico. Esto es mucho más social lo que está planteando eh, eh, Rancière, ¿ya? Nosotros sí lo recibimos el año pasado en Valparaíso, estuvo con nosotros, Felice, y fue un doctor honoris causa. Entre paréntesis también, Arturo Reinstein es doctor honoris causa de la Universidad del Paraíso, el año 2014. Así que están asociados Reinstein con Rancière a través de nuestra universidad. Eh, y entonces, en esa oportunidad, él venía como a explicar, digamos, asuntos referidos a la educación, porque él también ha trabajado mucho el tema de educación, ¿no? Entonces, a ver cómo realmente se podía educar, o qué es lo que es educar, ¿no? Y ahí también introducía el término este de la emancipación, ¿ah? Como que el que tiene que ser emancipado es el estudiante, ¿no? Él es el que tiene que tener la libertad como para poder eh, eh, plantearse frente al maestro, o sea, que haya esa libertad que es tan necesaria para el acto de adquirir conocimiento, ¿no? Bueno, entonces Raúl Ruiz significó para nosotros que éramos los jóvenes cineastas, era la generación mía, era la que iba a hacer de relevo, digamos, de los Litini, qué sé yo. Significó una gran enseñanza en cuanto que nos preocupáramos de la identidad chilena, pero no una forma tradicional de esa identidad y falsa, cierta identidad en el cual tú colocas ciertas cosas folclóricas o ciertas formas de ser que son
muy poco entendible, ¿ya? Sino de una forma más real. Como te digo, creo que en México no han tenido ese problema. O sea, en México tiene una identidad mucho más clara. A mí me gusta mucho el cine mexicano. Y es un cine muy popular, muy popular. Y eso en Chile no se veía. O sea, lo popular no estaba presente en el cine, ¿ya? Y, pues tampoco queríamos, o sea, tampoco quería Raúl Ruiz volver a lo popular folclórico, que él lo veía como falto ideológico, sino una forma de ver a los chilenos en su precariedad, en el lado feo, digamos, de, de las cosas, lo que no está arregladito, sino que es muy espontáneo. Y en eso creo que Raúl Ruiz se acerca bastante a Buñuel. Yo cuando estudiaba a Buñuel ahora para esta conferencia, me di cuenta que efectivamente había una gran cercanía entre ambos. Tuvieron una actitud moral muy parecida, una actitud de decir, mira, no hay que esconder lo feo de las cosas, hay que presentarlas tal como son, ¿ya? Sin maquillaje, ¿ya? Y lo más cerca de la realidad, lo más cerca de cómo se vive entre la gente, no esta vuelta, digamos, que significa presentar y que es un poco espectacular, ¿cierto?, de sacarlo de ahí. Bueno, después Raúl Ruiz, después del golpe se va a Francia, y en Francia cambia totalmente su discurso. Por eso que extraña mucho estudiar a Ruiz, porque lo que hace en Francia ya es adaptarse a la realidad francesa, por supuesto. No puede entrar a criticar la identidad francesa porque no es francés, y era su gran tema. Y por lo tanto tiene que ir a otras partes. Entonces, lo que yo he llegado a concluir es que en el periodo chileno, antes del golpe, todo su trabajo era muy corporal. ¿Ah? Era en torno, el cuerpo tenía una gran importancia. Pero a medida de que fue cediendo terreno, porque digamos, las, la, eh, lo que pasó con el golpe fue que se fue planteando mucho antes. Entonces fue de a poco cediendo terreno en el cual se basaba estas producciones, ¿no? Llega un momento en que viene el golpe y ya Raúl se queda sin un terreno, ¿ya? Y curiosamente sus personajes se vuelven incorpóreos. ¿Ah? Se vuelven incorpóreos, o sea, lo que se llama fantasmagórico, ¿ya? Y es más conocido por lo fantasmagórico que por lo corporal, ¿ya? Entonces, sobre fantasmagóricos se han escrito libros y libros, los franceses fascinados, ¿ya? ¿De dónde sacaste esto de los fantasmagóricos? ¿Ah? Tiene una película sobre antropófago, que también dije, uy, qué cosa más cruel, y la gente se está comiendo entre ellos, ¿no? Bueno, entonces, así como habían aceptado Claver Rocha, que era el tipo, digamos, que hablaba de las cosas raras que pasaban en un país inculto como podría ser Brasil para los franceses, también vieron en este chileno, digamos, una persona que hablaba de cosas que los franceses no se atrevían a hablar, ¿no? Que son cosas más cultas, ¿no? Entonces, le dieron el espacio como para que él trabajara esto. Por lo tanto, hay dos o tres Ruices, digamos, formas de entender a Ruiz, ¿ya? Y en Francia ya se dio a conocer, fue mucho más universal su trabajo. Llegó a trabajar con grandes actores, ¿no? Michel Piccoli, Catherine Deneuve, ¿ah? Eh, por lo tanto, efectivamente entró a la industria francesa, ¿ya? Eh, y, y ahí uno puede ver que efectivamente en ese tipo de cosas es muy genial. Bueno, él, como todos los genios, empieza muy pequeño a hacer cosas. Ya a los 17 años montaba obras de teatro, qué sé yo. A los 20 años se ganó una beca Rockefeller para que durante un año se dedicara a escribir obras de teatro. Era un genio. Y estuvo en México también. Estuvo escribiendo para Televisa, si no me equivoco, guiones, ¿eh? Había un productor chileno que lo invitó. Y estuvo como 6 meses y de haber escrito 60 guiones, y era así, era un tipo que era muy prolífico, ¿no? Y por lo tanto, creo que el mayor cineasta que hemos tenido, ¿ya? Porque pasó por toda una serie de formas de hacer cine, ¿ya?
y se codió también con grandes cineastas en Francia. Por lo tanto, de alguna manera, creo que es un buen ejemplo latinoamericano de hacer cine, ¿no? Bueno, y finalmente te digo que él después, cuando llega la democracia, él vuelve a Chile, vuelve a hacer películas. Igual como Buñuel, que se quedó en México, él se queda en Francia, no vuelve a Chile. Pero desde Francia él empieza a hacer películas, más que nada series para televisión que le pedía la televisión nacional chilena, ¿ya? Y curiosamente, él vuelve a sus fueros de las mismas temáticas que había hecho antes, ¿ya? O sea, vuelve desilusionado porque había cambiado todo el país, porque ya había el neoliberalismo había transformado la sociedad, ya no había siquiera educación gratuita, estaba apagado. Había una serie de cosas que habían cambiado, por lo tanto él estaba muy desilusionado. Y cuando volvió empezó a tomar temas que eran de libros e historias que se habían escrito hace mucho tiempo atrás y que se referían más que nada al campo chileno, ¿ah? A la forma, digamos, de ser del campo. O si no, de una isla al sur de Chile que se llama Chiloé, que es una isla en la cual se habla mucho de fantasmas, de que hay sociedades secretas de fantasmas que regían la isla esta, ¿no? Por lo tanto, eso se puede hablar que es su tercera época, digamos, ¿ah? La vuelta a Chile con estas películas que son también desfasadas del cine chileno que se estaba haciendo en esa época, ¿no? Yo para mí el cine ha sido muy importante, porque realmente por el cine yo he podido conocer, ¿cierto?, el mundo, ¿no? Conocer a México antes de llegar a México, ¿no? Y también conocer Estados Unidos, Nueva York, antes de Nueva York, ¿no? Y de conocer otras formas de ser, otras costumbres, otra forma de pensar que es tan importante. O sea, el cine ayudó a la mundialización del ser humano, ¿no? Tan importante como el avión, como, qué sé yo, la radio en su época, que hace que uno sea mejor ser humano con el cine, ¿no? Mejor ser humano con el cine. El cine realmente es espectáculo, pero más allá de espectáculo nos está entregando una serie de informaciones. De hecho, nos está ejercitando una percepción. O sea, aunque sea muy espectacular la película, tú estás desarrollando una nueva forma de percepción. Y ya eso te está haciendo distinto, te está cambiando, ¿no? Lo que decía este gran filósofo Benjamin, ¿no?, que la cámara lee el inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno está percibiendo algo, tiene que limitarse. Yo no estoy percibiendo lo que está atrás, ni lo que está fuera de este lugar, ¿no? Y sin embargo, la cámara está en su enfocar, en su encuadrar, está tomando muchas cosas que uno, cuando lo ves por segunda, tercera, cuarta vez la película, toma conciencia. Entonces, eso es lo que destacaba Benjamin, el carácter inconsciente que tiene la cámara, y que hay muchos realizadores que le sacan partido. Por ejemplo, el caso de Buñuel. Buñuel, cuando hacía Enducarado, colocaba cositas así que nadie miraba. Entonces preguntaban, ¿por qué coloca esas cosas si nadie lo va a ver? Bueno, que tú sabes que cuando lo vean por segunda vez en mis películas, sí lo van a ver, ¿no? Entonces estaba trabajando el asunto inconsciente, que a mí me parece que es muy importante para el cine.